parte de la clase, ¿verdad? Entonces, tal como yo les mencionaba a ustedes, chicos, vamos a hablar un poco sobre lo que es la introducción de ingeniería de software, que es nuestra unidad número uno, ¿sí? Y vamos a ver ciertos subítems dentro de esta primera unidad, donde hablamos netamente de las partes más básicas o fundamentales de la ingeniería de software, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver introducción, la crisis del software, diferencia entre la ingeniería de software y la ciencia de la computación, ética y responsabilidad profesional en ingeniería de software y a qué se denominan fábricas de software. Entonces, mi primera pregunta hacia ustedes en esta jornada de clase es, ¿qué entienden ustedes o qué consideran ustedes que es la ingeniería de software? Entonces, Recording in la primera progress. pregunta es, ¿qué consideran ustedes que es la ingeniería de software? Recording stopped. Por el chat, escriban, les leo. Ay, les voy a activar el micrófono para... También tienen que activar el micrófono. ¿Qué entenderían ustedes por ingeniería? En sus propias palabras, ¿qué consideran ustedes que es ingeniería? Construir o crear, me dicen ahí, solucionar problemas de software del ingeniero. Estoy preguntando primero ingeniería, ¿sí? Aún no hemos hablado de la ingeniería de software. ¿Qué es para ustedes ingeniería? Recuerden que todas las respuestas, así nos equivoquemos, no pasa nada. Recuerden que siempre les he dicho que el objetivo es interactuar. Capaz de resolver, vamos por ahí, estructura de un programa, dicen que es ingeniería, construir o crear, que es bastante buena esa respuesta de la de construcción o crear, o el de resolver problemas, para eso nos volvemos ingenieros realmente. Vámonos un poquito a la conceptualización como tal, a una conceptualización técnica, ¿sí? Y parte de lo que ustedes dijeron es correcto, porque mi objetivo como ingeniero es eso, mi ingenio, el que utilice yo mi lógica o mi ingenio para, ¿sí? La construcción, para la creación. Así que muchas de estas respuestas fueron bastante acertadas y yo sabía que algunos de ustedes la iban a direccionar un poquito más a la parte de la ingeniería de software, porque así se llama la materia. Pero la primera pregunta es, ¿qué es ingeniería? Entonces, hablando un poquito más técnicamente, es un conjunto de conocimientos y técnicas científicas que también pueden ser empíricas y prácticas, aplicadas a la invención y el diseño y el desarrollo, construcción, mantenimiento y perfeccionamiento de tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas materiales y procesos para la resolución de problemas prácticos. ¿Por qué este concepto está puesto, señores? Porque yo les hice la pregunta de ingeniería. Recordemos que, bueno, aquí nosotros la relacionamos más a la parte de sistemas, pero recordemos que tenemos ingenieros civiles, ¿sí? Ingenieros industriales, y uno de sus compañeros decía construcción o crear, perfectamente adecuado. El ingenio me lleva a brindar soluciones a nivel de desarrollo de construcciones, ¿sí? Que obviamente aplicando la tecnología, yo voy a elaborar algo que no solamente será en el área de sistemas o en el desarrollo de software, estamos hablando de maquinarias, herramientas, aplicaciones y etcétera, ¿verdad? Entonces, eso con el punto de vista de ingeniería. Ahora mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué entendemos por software? A ver, ¿qué Recording in entienden ustedes por progress. software? Eso está mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Qué entienden por software? Recording stopped. Un programa, conjuntos de programas, programas para realizar tareas en el computador, conjuntos de programas, un programa que puede cumplir tareas. Aquí supongo yo que voy a tener más respuestas. Componentes no físicos. Ustedes ya en estas alturas deberían de tener entendido que es un software. Programa ejecutable. Ok, creo que esta idea, aunque se nos hace más difícil expresarla, teóricamente me refiero a de forma escrita o gramatical, la tenemos un poco más clara. Entonces, ¿qué es para Recording in nosotros progress. software? Tal como ustedes lo dijeron, un programa.
¿sí? Todos cada vez que hablamos de software o de un sistema decimos, bueno, es un programa. Son instrucciones y reglas informáticas que obviamente nosotros la utilizamos para ejecutar tareas y que tal como también nos dijo alguno de ustedes, hacemos uso de un computador, que es lo primero que se nos viene a la mente como uso para la ejecución de estos programas, ¿verdad? Lo dice Somerville en la edición del 2005, conjunto de elementos lógicos que hacen posible que las tareas para las que han sido diseñadas operen de forma correcta. Entonces ya tenemos claro o entendido qué es ingeniería y qué es software. Mi pregunta ahora para ustedes, uniendo estas palabras, ¿qué llegarían ustedes al punto de qué es ingeniería de software? ¿Qué es para ustedes la ingeniería de software, ya tratando el tema de ingeniería y tratando el tema de software? Recording stopped. Los leo, ya uniendo las dos palabras que revisamos. ¿Qué sería para ustedes ingeniería de software? Ya hemos visto dos conceptualizaciones. Estudios de programas o diseños, resolver problemas mediante la creación de software. Sí, vamos. Crear y resolver problemas. Diseños y construcción de aplicaciones. Perfecto. Alguien que usa el ingenio para crear programas en el cual puede resolver problemas que sean de... Perfecto, muy bien. Estamos asociando los dos conceptos. Muy bien. Me parece muy bien. Es perfecto. La construcción de mi propia conceptualización a partir de dos conceptos específicos que yo ya los utilicé. A ver, hoy los mismos interactuar. Son las mismas personas que recuerdo en en materias anteriores. La interacción debe ser de todos. Diseñar que funcionen correctamente con las necesidades de los usuarios. Muy bien. Práctica, práctica sería el conocimiento científico, el diseño y construcción de programas. Muy bien. Ya la construcción de es una disciplina que trata el análisis, diseño y construcción de aplicaciones informáticas a través de la utilización de metodologías. También ya vemos el término metodología, que más adelante lo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ingeniería de Recording software in según progress. Sommer? Disciplina de la ingeniería que cubre todos los aspectos para la producción de software. Y ahí vamos a hablar un poquito del SysBoot, que es el Software Engineering, perdón, Body of Knowledge. Sí, es una guía para la ingeniería de software donde nos trata todos los aspectos específicos. Sí, mi SysBoot, que es mi guía, donde tengo todas las áreas y aspectos específicos que se debe de hacer para la producción de software. Y por eso esta palabra producción de software. ¿Sí? Porque aquí me muestra todas las áreas específicas, desde donde partimos, desde ese análisis que yo hace un rato le decía, donde hago yo la evaluación, donde hago yo la especificación, hasta la construcción y planificación del mismo y ejecución como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las áreas del conocimiento de ingeniería de software y que el SysBoot las tiene especificadas? Tenemos requisitos, diseño, construcción y prueba que normalmente cuando veamos la parte de modelos y metodologías, ustedes van a poder observar que en este caso, la mayoría, o por no decir todos los modelos y metodologías, al menos tienen estas primeras áreas que yo he mencionado o fases que se les conocen alguna de ellas. Todos tienen algo como requisitos, o si no dice la palabra, dice algo como análisis, diseño, ¿sí? O construcción, que algunos la tienen como programación y la parte de pruebas y mantenimientos. Casi en la mayoría de los modelos y metodologías ustedes van a ver. Pero como yo les decía, en la ingeniería de software me dice todo lo que yo necesito para esa producción de software, todas las áreas. Por eso vemos áreas como la gestión de la configuración, la gestión de la ingeniería de software, procesos, herramientas, métodos y la calidad. Aquí ya un poco más específico, tal como me lo da el SysBoot, ¿sí? Donde tengo mi guía y me dice, bueno, en tus requisitos yo hago tu proceso de fundamentos, de procesamiento, de editación, de análisis, donde especifico, donde valido tu primera parte, porque yo les decía a ustedes, indiferentemente, en la mayoría de metodologías o modelos que vayamos a revisar, ustedes se van a dar cuenta que siempre parten desde un análisis, desde una especificación de requisitos que yo requiero, que yo necesito para poder construir correctamente, porque si no, ¿de dónde obtengo esas necesidades? Hace un rato alguien decía ustedes,
algo como parafraseando lo que decía alguno de sus compañeros, es como, es la construcción de algo que me va a cubrir necesidades de un cliente, de un usuario. Bueno, ¿cómo yo cubro necesidades si no he hecho la parte de análisis de especificación de esas necesidades? Y una vez que yo tengo clara esa idea o medianamente clara, ¿y por qué he utilizado el término de medianamente clara? Porque van a ver ustedes que cuando veamos las metodologías ágiles, no está enfocado netamente en los requerimientos. Las metodologías ágiles cambian un poco la temática de lo que es los modelos tradicionales. Más adelante nos vamos a enfocar netamente en hablar de ello y comprenderemos un poco lo que estamos tratando también en esta primera parte. El diseño, que viene también con mis fundamentos, mis aspectos claves, mi estructura y mi arquitectura de software. Vamos, cuando estemos viendo los de modelados UML, ustedes se darán cuenta que muchos de ellos me van a servir para esa estructura y arquitectura, para ese entendimiento de lo que yo estoy esperando de todo ese desarrollo de ese software, el análisis y evaluación de la calidad de mi diseño, y luego viene mi construcción, ya la construcción de lo que yo estoy esperando, de esas necesidades o esos requerimientos, ya los pongo en funcionalidad a través de mi software. Mis pruebas que yo les decía a ustedes que miden con métricas, criterios y demás la calidad de mi sistema, el cumplimiento de esas necesidades a mi usuario, mantenimiento, obviamente todos los software deberían de tener como aspectos generales lo que es la mantenibilidad, porque en el largo del tiempo vamos evolucionando, vamos creciendo. Actualmente yo puedo tener un sistema que cubre ciertas necesidades, pero luego viene un nuevo proceso y yo necesito evolucionar ese sistema, sacar a lo mejor una nueva versión o incluir una nueva funcionalidad que me sirva, ¿verdad? Y ya viene la parte como de gestión un poco más específica, que la identificación de mis configuraciones, gestiones de procesos, auditorías, ya especificar claramente que van a la par con este diseño, requisitos, perdón, diseño y construcción, donde yo veo cuál es mi planificación, el alcance de mi planificación. Sí, porque señores, recordemos que cuando yo estoy hablando indiferentemente de qué tipo de proyecto sea, cuando yo hablo de un proyecto, de la construcción de algo, yo necesito saber cuánto tiempo requiero, y no solamente el tiempo, cuánto costo necesito para esa construcción. Sí, obviamente aquí también vemos las posibilidades de cambios, qué cambios voy a tener, qué herramientas voy a utilizar. O sea, estas que ustedes ven como sombreadas, estas áreas que ustedes ven como sombreadas con rosado, es para mí, no sé si es el color correcto, y hay unas que están en verdes, están asociadas entre sí, porque yo requiero una planificación, requiero saber costos, requiero saber cómo voy a llevar mi proceso de cambios en esa construcción de estas fases específicas para la construcción de mi software. Entonces están directamente relacionadas. ¿Cuáles son las particularidades de la ingeniería de software? Alguien de ustedes hace un rato lo dijo, no utilizando esta palabra. Denme un ratito, por favor. Recording stopped. Un segundito, sí. Me han hecho una pregunta y ya se las voy a responder. Disculpen, pero había mucho ruido, así que voy a solicitar que por favor me ayuden con un poco de silencio, porque si no me distraigo al estar trabajando con ustedes. Ok, Recording in chicos, continuamos. Les progress. decía a ustedes las particularidades de la ingeniería de software. Eh, Mencionando esto, voy a contestar la pregunta que me ha hecho uno de sus compañeros. Y, por ejemplo, algo que yo les decía, alguien lo dijo, no con estas palabras, pero verdad, el producto de software que yo genero no es tangible, es intangible. Más bien, si alguno de ustedes en algún momento se dedica al desarrollo, se va a dar cuenta que normalmente la gente se fija mucho, o sea, tu usuario se identifica mucho, se fija mucho en la parte visual que está viendo, más allá de qué algoritmos, qué códigos, cuántas líneas de códigos tú posees. Lo que quieres es la solución de la problemática, ¿verdad? Más allá de qué implica esa solución. Normalmente una de las particularidades es mucho desarrollo, no fabricación, pero sí basado mucho en ese desarrollo, ¿verdad? ¿Qué debo de yo aplicar para una solución específica? Otra de las cosas particularidades en la ingeniería de software
es que cada producto que yo desarrollo requiere un enfoque específico. Si yo voy a tener que analizar las necesidades, si el modelo de negocio de la empresa para yo poder brindar la solución más oportuna. Obviamente que hay muchos recursos que yo los puedo reutilizar, señores, por supuesto, pero sí, pero cada empresa, indiferentemente que la razón social sea la misma, sí tiene particularidades específicas. ¿Por qué? Porque tiene reglamentos, normativas, instructivos propios de ellos. Por eso yo no puedo asumir que una solución para una empresa X sea 100% válida, a lo mejor y el 80% lo es, el 90%, pero 100% válida para cubrir las necesidades en otra empresa que, como yo les decía, ustedes tienen la misma razón social. Así que cada vez que voy a construir tiene un análisis, un enfoque específico. Otra de las particularidades, y eso lo vamos a hablar muchísimo en las metodologías ágiles, es los requisitos del software cambian constantemente, porque vienen nuevas necesidades, porque salen ciertas cosas que a lo mejor en una primera análisis no los consideramos, pero que cuando vamos en el tiempo, ¿sí? Vamos viendo que es una necesidad que debe de existir y que se debería de incluir como requisito dentro del software, que debe estar esa funcionalidad. Requiere descubrir y documentar lo que se va generando. Justo quería llegar a este punto porque la pregunta de sus compañeros es en qué parte de este proceso se documenta el software. ¿Sí? La documentación para el desarrollo de un producto debería de comenzar desde el inicio. ¿Sí? Pero ahí tengo diferentes documentos. ¿A qué me refiero? Parte de mi documentación debería de ser, por ejemplo, cuál es mi alcance. ¿Sí? Que todavía no estoy documentando mi código, mi desarrollo o algo por el estilo, pero estoy documentando hasta dónde yo voy a llegar. Parte de mi documentación es mis objetivos. Parte de mi documentación puede ser los requisitos que yo requiero, historias de usuario que se llaman en las metodologías ágiles. Yo requiero mantenerlas escritas para que todos las conozcamos y darlas a conocer. Más bien, una de las prácticas que normalmente no hacemos, aún cuando los modelos tradicionales lo determinaban como una obligatoriedad, es documentar, pero el proceso de documentación se debería de conservar o se debería de manejar en todas las fases que tiene la construcción y desarrollo del software. Hay mucha gente que, por ejemplo, tiene también parte de documentar la codificación específica o general que puede servir para posteriores, ¿sí? O que puede servir como guía para otras personas que están trabajando en el área. Recuerden que ustedes cuando estén trabajando en un área de desarrollo, no son ustedes los únicos dueños del sistema, por decirlo de alguna manera, cuando digo el término dueño. Hay otras personas que van a tener que darle soporte a desarrollo. ¿Qué pasa si ellos no tienen claramente identificado? Es mucho mejor tener una guía donde yo les diga, esto funciona para esto, y así es como hace el proceso. Me da mucha más facilidad para que esa persona lo vaya a entender y vaya a resolver. Entonces, no es de las mejores prácticas y no es de las prácticas básicas que se mantienen, porque ya les digo, creo que uno de los mayores talones de Aquiles, de forma general, aunque las metodologías ágiles hablan de documentación, pero no lo ponen como principal, es que realmente se lleve una documentación. Si casi nunca se lo hace. Cuando hablamos de documentación, señores, hablamos de los manuales de usuarios que normalmente la gente es lo que suele hacer, pero pudiéramos documentar el código, ¿sí? Porque ya les digo, eso sirve para mí como desarrollador o puede servir para aquella persona que trabaja en conjunto como equipo de desarrollo, para nosotros que muchos, obviamente mucha gente en el proceso del desarrollo, ¿sí? Obviamente va escribiendo comentarios para ir indicando, pero también hay personas que los van documentando, me refiero ya a documentación física o digital aparte para ir explicándola correctamente. Realmente dentro de un proyecto el proceso de documentación debería de ser desde el inicio porque se llegan a acuerdo a particularidades. ¿A qué me refiero? ¿Cómo conoce usted cuáles son los requisitos o necesidades si no están documentados? ¿Sí? Y normalmente lo que hacemos es decir, es que yo requiero que haga esto y esto es lo que vamos a hacer. Sería muy diferente si todos conocemos las necesidades, sabemos o identificamos claramente cuáles son los requerimientos principales y más fundamentales y podamos darle un orden. ¿Ok? Hay un punto muy importante donde nace esta parte de la ingeniería de software y es un término que no sé si ustedes lo habrán escuchado o no, pero en algún momento se manejó mucho el término
obviamente hace muchos años atrás, el término de crisis de software, porque si no me equivoco, esto fue más o menos 1970, en los años 70 debe haber sido más o menos que se acuñó este término de crisis del software. ¿Y por qué hablar de la crisis del software? De ahí nace la ingeniería del software. Y más, miren, dicen, miren que eso es una cifra de 1979 para entender el término de por qué crisis del software e indica que del 100% de proyectos de software en 1979, miren estas cifras tan alarmantes. ¿Por qué les digo alarmante? Porque miren cuál fue el porcentaje de proyectos exitosos, el 2%, ¿sí? 2% de ese 100% de proyectos fueron exitosos, señores. Eso significa que el restante 98%, algo ocurrió con ellos que no pudieron terminar exitosamente. A lo mejor y se terminó una parte, ¿sí? En algunos ni se terminó siquiera, ni se inició, en algunos casos se pudiera decir, siendo más alarmante. Entonces, el 45% se entregó, pero nunca funcionó con eso, es decir, no cubrir las necesidades del cliente. Por lo tanto, señores, fue específicamente una pérdida de tiempo. Perdí dinero, perdí tiempo, perdí clientes, obviamente porque si no me funciona y no me suple una necesidad, yo no lo voy a volver a contratar, claro está. El 23% funcionaron después de correcciones, es decir, seguramente los llevé al ambiente real, fallaron o no cubrían las necesidades en ese momento, tuve que retornar, es decir, retroceder, corregir y de ahí que existe una funcionalidad. Un 30% fueron pagados pero nunca terminados. Es decir, ni siquiera hubo un producto a valorar general, ¿sí? Para saber que se cumplió, pero sí se pagaron. Entonces, esto se le denominó la crisis del software. Era muy bajo el índice de proyectos exitosos, es decir, que cumplieran con los requisitos o requerimientos específicos que se tenían para cubrir necesidades, ¿sí? En vista a que ocurría todo este escenario que normalmente en las investigaciones o estadísticas que se levantaban siempre era alto el índice de fracaso en desarrollo, se reunieron expertos en ingeniería de software y aquí también es donde nace, obviamente, señores, mi parte del CISBUT que hace un rato yo les mencionaba, tener una guía del desarrollo de software. Miren lo que ocurre, estábamos hablando del 79, aquí en el 94, ¿sí? Y miren que todavía hay cifras un poco alarmantes, porque habían porcentajes muy altos en ciertas cosas. 55% de proyectos superaron su presupuesto. Es decir, de un 100% de proyectos, yo sabía que 55 de ellos superaron el presupuesto. Es decir, gasté más de lo que yo ya había indicado. Y esto significativamente, si hacemos una valoración rápida, porque no estamos analizando un caso específico, pero yéndonos al extremo más real, es pérdida. Si yo indiqué que iba a gastar $10,000 y terminé gastando 20,000, señores, estoy hablando del doble. Estoy perdiendo, a lo mejor todo mi ganancia tuvo que ser invertida porque el cliente no va a perder. Yo ya le dije que costaba 10,000. ¿Sí? Por lo tanto, a mí me va a tocar poner, o a lo mejor perder ese cliente, perder el tiempo, perder el dinero. Normalmente siempre hay un contrato y quedamos en acuerdos. Del 100%, el 68% de los programas superaban los plazos de entrega. No cumplía con el presupuesto y por lo tanto seguramente una cosa está relacionada con la otra. Debido a eso voy a tener que invertir más tiempo. Es decir, no estoy cumpliendo con una planificación que debería existir, porque mi planificación para eso me ayuda, señores, para ver cuáles son las desviaciones que yo poseo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Para yo medirme específicamente y decir, a esta fecha yo debería estar en esta etapa, por ejemplo, la etapa número 3 y recién voy por la 2. ¿Qué significa para mí si en pérdidas numéricamente, en tiempo, en persona, en cliente? ¿Qué significa para mí que a mi fecha de calendario yo debería estar en etapa 3 y estoy recién en etapa 2? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene? Quiero decirle que no todas las veces es un impacto negativo, porque a lo mejor yo siempre trabajé con una holgura. Pero ¿qué ocurre eso? En estos casos eran casos extremos. Yo dije 3 meses y ya voy 6 meses y todavía no entrego el producto. ¿Sí me explico? Duplicaciones de tiempo, triplicaciones de tiempo. El 88% de los proyectos sufrieron cambio al final. Y el problema no son los cambios, es cuando hablamos de cambios significativos y de impactos, ¿sí? Porque siempre cuando usted llega, obviamente, al desarrollo de un software, cuando ya vaya al ambiente real,
va a tener que sufrir ciertos cambios, va a tener que estar ahí en un constante seguimiento para ver la funcionalidad adecuada del software. Pero, ¿qué pasa si todos los productos cambian? ¿Qué pasa si hay cambios significativos y de impacto? Volvemos y retornamos al anterior. Entregas atrasadas, mayor presupuesto. Entonces hay que tener. ¿Cuáles eran los problemas más destacados dentro de esta crisis del software, señores? Que no se acababan en la fecha establecida tal como lo vimos. ¿Sí? Casi siempre, la mayoría de veces, era necesario tomarse más tiempo y por lo tanto no se cumplía con una planificación. La superación de costo, eso es agravante. Realmente es de las cosas más graves que nos pueden ocurrir, porque ya les digo, es significar perder. No hay ganancia, hay pérdidas. Yéndonos un poco más allá y saliendo un poco del contexto, ya diciéndolo de una forma más general o más del vulgo, es, señores, ¿quién se va a meter a trabajar para no ganar? La gente no quiere perder, en otras palabras. No suplían la necesidad del cliente. Mi cliente debe decirme que estás de acuerdo. En otras palabras, señores, debe de aceptarme mi producto. Mi cliente debe aceptar mi producto porque él es el que tiene la necesidad. Yo estoy supliendo la necesidad del cliente. Que usted como desarrollador puede sugerir funcionalidades más adecuadas porque usted es el técnico. Usted es el que sabe, ¿sí? El cliente lo contrata a usted porque él no sabe de eso. Porque si él lo supiera, él lo hiciera. ¿Sí? Es como en la construcción de una casa. ¿Sí? Viene el arquitecto, viene el maestro y me dice, mire, este suelo, esta tierra no es la adecuada para construcción. Creo yo que debe, que yo he escuchado, creo yo que debe cavar 1 o 2 metros y rellenar de otro tipo de tierra para que usted no tenga problemáticas sobre el cimiento que va a construir en su casa. Eso lo sabe él. Obviamente yo no lo voy a saber. ¿Sí? Lo mismo ocurre. Normalmente siempre hay diferencias entre clientes y el grupo de desarrolladores, pero recordemos, señores, que el cliente primero va porque usted le suple una necesidad. Todos a mí me toca suplir la necesidad. ¿Puedo yo proponerle cosas? Sí, porque por algo me ha buscado. Yo soy la parte técnica donde yo conozco y sé, ¿sí?, cuál pudiera ser un mejor proceso, obviamente respetando reglamentaciones, incentivos, leyes que ellos posean. ¿Esto qué permitía, señores? Que normalmente el desarrollo de software sea de baja calidad. Es decir, los productos no cumplían con necesidades con indicadores o métricas, ya que siempre cuando iban a producción tenían problemas, por lo tanto, o se dejaba de usarlos o tenían que pasar por un proceso de reestructuración y en muchos casos reestructuración completa, es decir, como partir desde cero, señores, lo cual era una gran problemática. Dentro de la crisis de software, pues entonces también se comenzó a trabajar con el hecho de comenzar a medir productos, o sea, obtener estadísticas que nos pueden decir en el paso del tiempo si vamos mejorando o no, ¿sí? Porque recuerden en la primera pestaña, voy a retroceder, de la crisis del software donde vemos estadísticas y miren ustedes, ¿qué estadísticas tan a la Marte en 1979? Comenzamos a ver que las estadísticas comienzan a variar un poco y si vamos que por ejemplo el informe GAO, que es uno que se hace a veces anualmente o cada 2 años como el Chaos Report, donde nos va a decir cómo ha ido funcionando, evolucionando. Nos dan un poco más de perspectiva de, bueno, quiero aquí mencionar que no hay un modelo, metodología específica que yo vaya a utilizar antes de pasar a lo siguiente y confundir tal vez con lo que yo vaya a decir. No hay una metodología, un modelo que a mí me resuelva la vida. No porque a alguien le funcionó a esa empresa tal metodología ágil o tal modelo tradicional, si yo vengo y lo tomo como parte de mi empresa, me va a funcionar. Cada metodología o modelo debe de ser según las características específicas del desarrollo que yo estoy haciendo o de cómo me manejo dentro del modelo de negocio y mi empresa. Entonces, este tipo de informes como el informe GAO, JAFRE por el proyecto SPT, proyecto A7E, ¿sí?, el estudio de las universidades de Oxford, ¿sí?, son estudios que permitían ver la realidad de cómo iban mejorando o en qué todavía se mantenían problemáticas para ver la evolución de ese desarrollo de software. ¿Sí?
Aquí hay cierto análisis, luego veremos esto de aquí porque estamos en una unidad. Yo luego les voy a decir que necesito que lean. Les voy a subir en el aula virtual o le paso al presidente, por favor, el presidente de la clase, que me escriba para luego pasarles un enlace. Por favor, me escribe más tardecito para pasarle un enlace para que ustedes vengan leyendo y la siguiente clase yo les voy a hacer unas preguntas de esta parte, ¿sí? Por el momento nos vamos a saltar esta partecita porque solo tenemos una hora clase, entonces para ir avanzando un poco. Errores informáticos, imagínense, de gravedad, señores, y de impacto. En el 2015, un fallo en el software del ordenador que controlaba los motores, que fue la causa del accidente de un avión, del A400M. Gracias a ese fallo, ¿sí? Hubo un accidente, señores, y provocó muertes y heridas, ¿sí? Miren en los juzgados de Madrid, un fallo informático colapsa con 46 juzgados. En el 2013, fechas más cercanas, obviamente que es un tiempo significativo, pero fue un nivel de gravedad media. Obviamente el del avión fue grave porque tuvimos pérdidas de vidas. 2012, gobierno de Canarias, un error informático pierde datos fundamentales de lo que significaba la erupción volcánica del denominado El Hierro. Gobierno de Navarra, un fallo informático de la red de la corporativa del Gobierno de Navarra interviene los servicios de salud, Hacienda y Desarrollo Rural. Aeropuerto de Málaga, un fallo informático deja oscuras a la torre del control del aeropuerto de Málaga. Obviamente por eso el nivel de gravedad de ambos es alta. Imagínense quedarse a oscuras a una torre de control, el caos que esto puede significar y por eso está en un nivel de gravedad alta. Y son fallos informáticos de desarrollo, de construcción en el momento de la creación, ¿sí? Tenemos también lo que ocurrió en el 2003 con la red telefónica móvil de Vodafone en España, sufrió una caída de servicio, dejando, señores, a 8 millones de usuarios sin cobertura, ¿sí? Sí, hay muchos, obviamente, puestos anteriores, hay muchos actualmente que han sido significativos. Ustedes tienen que haber leído lo que les ha pasado a bancos, que son instituciones financieras, señores, y que son de gravedad alta porque estamos hablando de datos sensibles del usuario que quedan, ¿sí? Por niveles de seguridad que quedan expuestos y que obviamente como datos sensibles como son mis números de cuenta, mis números de tarjetas con mis códigos de seguridad, que nadie más debe tener acceso a ellos, queden accesibles hacia el público, son por cuestiones informáticas, tecnológicas, ¿sí? Niveles de seguridad que no se han considerado y que obviamente su nivel de gravedad es alto porque son de impacto. Así ha habido robos a los bancos, obviamente que han existido. Entonces, señores, son niveles de gravedad altos. Lo que ustedes han escuchado, obviamente, actualmente en noticias, robos de informaciones gubernamentales, etcétera, y demás, ¿verdad? Esto todo por los niveles de seguridades y que obviamente ha sido de gravedad alta. Aquí tenemos un poco más de ejemplo que obviamente luego ustedes en las diapositivas lo pueden ir revisando. Miren, ahí está otro más de la NASA, obviamente del control del envío de un satélite, que fue alta, miren, todos estos casos del 2010, 99, 94, que había muchas más crisis del software, claro está, para estos años, por eso la mayoría de ellos son de gravedad alta. Imagínense, Toyota tuvo un problema en la construcción de sus vehículos híbridos, por lo tanto, tocó, ¿sí?, retirar ya una vez producido del mercado estos carros. Tienen que haber ustedes escuchado, eso ocurrió, no sé, yo creo que fue 2015, 2016, no recuerdo mucho, pero por estas fechas debe haber sido cuando Samsung sacó un teléfono que creo que le explotaba se me fue la batería, que hubieron muchos reclamos y gente herida, que yo recuerdo que Samsung enfrentó una demanda altísima, perdió millones de dólares, pero ¿qué hacen normalmente este tipo de empresas que obviamente están en estándares altos, que como marca están constituidos arriba como Toyota, Samsung? ¿Qué hacen? Van a tener que perder dinero porque tienen que indemnizar, obviamente, porque sufren demandas, pero ¿qué les queda hacer ellos? Retirar su producto. Y son de gravedad obviamente alta. Siempre que esté expuesto la vida de una persona va a ser considerado de gravedad alta. Ahí tenemos varios casos que también se pueden ir leyendo. Entonces, hablando un poco de la ingeniería de software,
y de la ciencia de la computación. La ciencia de la computación hablamos más de teorías y métodos que estén un poco relacionados a la computación y a los sistemas de software. La ingeniería de software, nuevamente, netamente estamos hablando de esa construcción, de esa creación, de ese desarrollo de algo práctico que me va a resolver una necesidad. Obviamente que yo voy a construir algo, voy a crear algo que me suple una necesidad específica, sí, como yo les decía hace un rato, con un enfoque específico para ese grupo determinado donde yo estoy haciendo el análisis. El ingeniero de software pues debe de tener constituida ambas partes, conocer esa parte teórica y de métodos específicos y saber claramente cómo se hace la construcción y desarrollo ya hablando con lenguajes de programaciones y demás, ¿verdad? Aquí es un tema un poco general, bastante teórico, pero a mí me parece un tema bastante importante. ¿Por qué les digo bastante importante, señores? Cuando usted es un administrador de sistema, ¿qué significa, señores, para ustedes que yo administre un sistema? Hago esta pregunta, cuando ustedes tienen acceso completo a un sistema o Recording son stopped. administradores de un sistema, ¿qué significa para ustedes esto? Díganmelo sus palabras, ¿qué ustedes me responderían? Los leo en el chat. Yo les digo, usted es el administrador de un sistema. Perfecto. Alguien me dice que usted tiene acceso a información que puede ser privada de los clientes. ¿Qué más piensan ustedes? Yo les digo, ustedes son del departamento de sistemas, administran el sistema, son los creadores y tienen acceso a todo, a todo, a todo, a todo, porque son los superadministradores del sistema. Hoy los leo solo uno, que es responsable de la información. ¿Qué más? Yo lo acabo de decir, señores, realmente. Yo les estoy diciendo que ustedes tienen acceso a todo. Eso significa, señores, que yo tengo la injerencia de borrar, actualizar, editar, cambiar, ¿sí? ¿Y por qué les mencionaba esto? Recording Porque in aquí viene la progress. parte de la ética, ya que ustedes me han respondido, aquí viene la parte de la ética profesional y de responsabilidad. Eso significa que cuando yo tengo este tipo de injerencia, señores, yo tengo acceso a la base de datos, yo tengo acceso a todos los permisos, ¿sí? Yo puedo modificar información, yo puedo alterar información, yo puedo borrar información. Y aquí estoy hablando de la parte ética, que normalmente en algunos países le conocen como la salida por la puerta de atrás. Voy a hacer cosas incorrectas, como alterar información, borrar información, cambiar información, vender información, ¿sí? Eso me da la injerencia, que no todo el mundo lo hace, pero poder cometer cosas ilícitas. Miren que yo he visto muchos casos y lo digo, sí, que por ejemplo en algún momento me tocó vivir un caso de forma fácil, no voy a dar nombres, no voy a dar empresa, no voy a dar nada, pero de alguien que era del departamento de sistema y que obviamente esta persona al retirarse de la empresa, como él tenía ciertos tipos de accesos, dejó haciendo ciertos tipos de daños. Al siguiente día, obviamente, había ciertas problemáticas para la ejecución correcta de los sistemas, porque los servidores tenían unos problemas. Que eso no es nada ético, porque yo tengo todo tipo de acceso, puedo provocar daños, alteraciones, ediciones, ¿sí? Es incorrecto, señores. El hecho de que yo tengo una responsabilidad, ¿sí? De acceso completo, también viene mi responsabilidad de ética y cumplimiento de, hay conductas que no debo de aplicar, ¿verdad? Entonces, la ingeniería de software también se debe de manejar dentro de un marco legal y social, ¿sí? A la hora de desarrollar, yo debería de cumplir con normativas y reglas, señores, porque también me refiero a este punto. Yo sé, es un ejemplo muy sencillo que siempre traigo a colación y digo, yo sé que el 12% es el IVA que se cobra aquí en Ecuador. ¿Qué pasa si yo internamente configuro para que los cálculos de mis sistemas no se calculen sobre 12, sino sobre el 13%? Estoy haciendo algo que no es legal. La normativa legal y reglamentación me indica que aquí los productos o marcan el 0%, es decir, no tienen IVA o marcan el 12% del IVA.
Es cómo se maneja en Ecuador. En Ecuador, cuando fue en el 2016, en abril, por el terremoto, a partir de junio comenzaron a cobrar el 14%, pero eso estaba normado, no era ilegal, y era por un año. Justo cuando se cumplió en un año, retornó al 12%, y eso es la legalidad. Entonces, hay cosas que no se deben de hacer, y yo debo hacer la construcción de un software dentro del marco legal, políticas, instructivos, leyes que existen. Entonces, un ingeniero de software comienza la construcción del software o parte desde el hecho de que debe existir una responsabilidad y ética en la construcción del software, ¿sí? Existen también, obviamente, señores, ciertas instituciones que crearon códigos de éticas y prácticas profesionales para el ingeniero de software, que obviamente ahí nos habla de ciertos principios morales que se deberían de respetar dentro de la construcción. Primero, porque yo les decía, señores, ustedes son quienes construyen. Les ponía el ejemplo más sencillo de qué pasa si yo internamente hago que el cálculo sea por el 13%. Problemático, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también, como decían ustedes? Cuando yo soy el administrador, yo tengo acceso a toda la información. Yo les decía hace un rato, en los bancos hay información sensible del usuario. ¿Qué pasa si yo comienzo a vender esa información sensible del usuario? Porque tengo acceso a toda la base de datos. Tengo todos los datos. Por la construcción, por el área, por el perfil que yo manejo, tengo acceso a todo ese tipo de datos. Eso son cosas no éticas. Existe una ética y responsabilidad profesional que se debe mantener en la construcción y en el acompañamiento o seguimiento que yo voy dando en ese software, porque yo doy mantenimiento, verifico, ¿sí? Estoy constantemente como persona que pertenece al campo o al área de las TICs o como se llama el departamento, porque eso dependerá de la empresa, donde yo voy a tener acceso completamente a esa información. Entonces, hay que tener bastante responsabilidad, señores, en este aspecto, que por eso lo toco. Parte de la crisis del software que hace un rato mencionamos de, no se construía completamente, no terminaba, gastaban más fechas, más dinero, poco porcentaje de éxito, no se cubría las necesidades, etcétera. Se llegó a la grandiosa idea de las fábricas de software, reunir a expertos netamente que se encarguen de brindar soluciones generales. Entonces, tú ibas a esas fábricas de software que netamente se dedican solamente, por eso se llaman fábricas de software, porque son creadoras, constructoras de software, donde estaban dedicadas netamente al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones que hacía que en un lado, cuando tú tenías una crisis, o sea, por tu software, por esa falta de construcción, de no especificación, de no cumplimiento, ir a estas fábricas, determinar el ejemplo, explicarlo y que haya gente completamente experta, ¿sí? Eh, construirlas y darte una solución. Y era un poco más económico porque era una solución más específica. Me refiero a una solución más clara, más determinante, es decir, con menor porcentaje de errores. ¿Qué puedo decir de forma relevante? Que actualmente, que es más adelante lo vamos a ver, cuál es la realidad laboral. Voy a hablar del área de desarrollo ingeniería de software, señores, y es actualmente y sobre todo debido a la pandemia, y lo puedo hablar específicamente porque he estado leyendo sobre estas estadísticas, es el mundo del desarrollo de software va a tener una gran acogida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, la pandemia nos apresuró a adelantarnos a ese paso del uso de la tecnología al 100. Es verdad que actualmente no es que utilizamos más la banca electrónica que el dinero en efectivo, todavía estamos muy acostumbrados a utilizar efectivo. Pero si ustedes hacen un análisis rápido, ¿sí? Sin necesidad de ir a levantar encuestas, hacer análisis muy específicos, ustedes se pueden dar cuenta que ahora es más común que la gente utilice la banca virtual, por ejemplo, al hecho antes de la pandemia, ¿sí? Es más común que actualmente la gente ahora haga las transacciones en línea hasta por este hecho de delincuencia. Inclusive eso nos ha hecho aumentar que tecnológicamente querramos hacerlo o evolucionar más rápido en la tecnología, ¿verdad? Entonces, la demanda de profesionales en un futuro para el desarrollo de software, señores, será increíble porque la mayoría de empresas van a tener que adaptarse a la tecnología y al uso de sistemas. Miren que ahora hay lugares
hasta utilizan aplicaciones simples o ciertas cosas tecnológicas muy simples, como poner un QR para que ya no tener contacto contigo, sino que mi QR hace que te descargues o que te presente mi menú. ¿Que es algo realmente sencillo? Sí, pero ya estoy utilizando tecnología. Entonces, vamos evolucionando en el paso del tiempo, por lo tanto, sí, hay cifras significativas de la cantidad de profesionales que se van a requerir para el desarrollo de software. Estos son ciertas, obviamente, títulos de ciertos empleos, páginas, obviamente que se ha investigado, y muchas veces se ha sufrido el impacto de no tener la cantidad de personas que se dediquen al desarrollo de software con la experticia que requiere. Por lo tanto, ha trazado un poco ese paso de evolucionar a un siguiente nivel las empresas. Al menos en el proceso de la pandemia y hasta ahora se mantienen cifras significativas de la búsqueda constante, sobre todo en la parte europea, sobre la búsqueda constante de personas que se dediquen al desarrollo de software. ¿Sí? Muy buscados y muy bien pagados. Estoy hablando también netamente porque la mayoría de mis investigaciones también fueron a la parte europea que me enfoqué y donde vi que realmente es muy significativo la cantidad de profesionales que ellos requieren y las empresas que están buscando, porque requieren pasar a esa parte que yo les decía a ustedes de tecnología, de ya estar en un proceso de uso de la tecnología para mis cobros de eh, pequeños sistemas como facturaciones, inventarios, compras, ventas, etcétera. Necesito automatizar y sistematizar mis procesos de forma correcta utilizando software, utilizando sistemas. Sí, miren que desde el 2016 incrementa un 40%, ¿sí? La contratación de personas relacionadas al desarrollo de software. En Colombia se dijo que había un déficit de ingenieros, obviamente relacionados al desarrollo, ya sea en sistemas, en desarrollos de software, etcétera, dedicados netamente a esta parte. Y estas serían las referencias bibliográficas, chicos, que en posteriores yo les serviría en este caso, las diapositivas. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos visto hoy hemos visto que es un ingeniero en software, ¿verdad? Y ya nos enfocamos netamente que el ingeniero, hablando netamente de esa palabra, se encarga de la construcción y desarrollo, ya uniéndolo al software, pues la construcción, desarrollo, mantenimiento de ese software. También estuvimos hablando un poco de la crisis del software y por qué eh, salió la necesidad de la construcción de la ingeniería del software y de lo que conocemos como la guía de la ingeniería del software, que es el CISMUD, para que nos digan cuáles son las áreas específicas, tanto desde el punto de vista de creación del software y de la gestión que conlleva todo ese proceso, ¿verdad? Estuvimos viendo cifras alarmantes de la poca cantidad de éxito que tiene en este caso que tenía en este caso la construcción del software y que por eso sale o se acuña el término de fábricas de software que se centren, todavía existen, quiero decir, señores, estas denominadas fábricas de software que se centran netamente en ir a investigar, de identificar necesidades y aportarte un software de valor que realmente cubra su necesidad. Miren que esta es una palabra muy utilizada actualmente, la palabra software de valor, ¿sí? Entregar algo que realmente cubra necesidad a mi usuario, a mi cliente final, ¿sí? Esto es lo que hemos visto hoy día dentro de esta jornada de Recording clases. stopped. Por favor, al señor presidente que me escribió, eh, escríbame por favor para pasarle un link a usted, ¿sí? Pero escríbame ya mismito por la tarde para pasarle a usted un link donde voy a mandarles a leer una investigación para luego hablar un poquito de ello, ¿sí? Yo voy a hacer un par de preguntas al iniciar para complementar un poco lo que hemos visto hoy día. Ok, chicos, sin más que decir, nos vemos la siguiente clase, ¿verdad? Ya la siguiente semana seguramente tal vez varíe un poco su horario porque el ingeniero Shente justo tiene un cruce de horario. Así que por favor, escríbame aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿sí? Porque ya me voy a una reunión y después voy a leer el mensaje y no le voy a contestar y me voy a olvidar. Entonces, aproximadamente a las 3 de la tarde para yo poderle enviar esta información que le estoy notificando, ¿ok? Ok, chicos, tengan buen día, que pasen bien. Nos vemos la siguiente semana. Yo no creo que mi horario cambie, pero sí la del ingeniero Shente, tal vez. Igual ya eso lo sabremos la siguiente semana. Que pasen muy bien, chicos. Hasta luego.